Y regresamos, nos encontramos con la licenciada Yadi Martínez, especialista en bioneuroemoción, hablando sobre la influencia del proyecto Sentido en nuestra vida. Es interesante cómo podemos llegar a tener mucha información de nosotros, de cómo somos hoy en día, según la situación que se vivió en la pareja previa a nuestra gestación, durante nuestro embarazo y los 3 años de vida después, ¿no? Una vez ya que nacemos, los primeros 3 años de vida. Esa energía creo que es interesante comprenderla porque hoy es la que nos define. Nos define como personas. Tú acabas de hablar de los hijos no deseados, de los hijos que a lo mejor sí son deseados, pero cayeron de sorpresa. O los famosos que le llaman el pilonazo, ¿no? Que después del último hijo que tiene 14 años resulta que mamá y papá están embarazados y dices, ¿qué? Así es. El pilonazo, ¿no? Entonces, creo que esa energía, como tú lo mencionas, Yadi, es importante, pero vuelvo a preguntarte, si papá y mamá no quieren hablar de ese tema, ¿cómo puedo comprender lo que quizás cómo puedo comprender algo que desconozco? Bueno, hay técnicas que nos pueden ayudar, como hipnosis, que nos puede decir exactamente lo que estaba pasando ahí en el vientre materno. Casi siempre se sabe algo, aunque sea un poquito, pero lo sabes. Otra es investigando cómo es tu vida. Por ejemplo, decías tú el pilón. Normalmente el hijo último se le llama el hijo bastón, el bastón de la vejez. Es el que se encarga de quedarse a cuidar a papá y a mamá hasta que mueren. Y eso es porque tradicionalmente era como antes, que tenían 10 hijos o 12 y el más chiquito se quedaba en casa a cuidar a papá y a mamá hasta que murieran. El bastón de la vejez actualmente a lo mejor es el hijo 3 o el hijo, a lo mejor puede ser el 2, no sé, porque ahora las familias son más pequeñas. Pero es ese hijo que no puede hacer su vida, que no se casa normalmente, que no tiene hijos y que se queda muy al pendiente de mamá y papá. La hace como si fuera la mamá y el papá de mamá y papá, no en su papel de hijos. Y están ahí todo el tiempo cuidándolos. Entonces es como que no tienen permiso de hacer su vida. Hay algunos que están casados, pero es como que tienen más la responsabilidad de estar con mamá y papá que con sus propios hijos. Ese es para poderlo identificar, sería como el bastón de la vejez. Hay otros que son hijos accidentes, que no estaban planeados. No quiere decir que no sean queridos. Pero esos hijos accidente, normalmente su vida se va enfrentando a muchos accidentes, así como tal. O sea, que se le quiebra la mano, que chocó, pero normalmente es cada año está repitiendo accidentes. Y de ahí te puedes dar una idea de cómo fue el embarazo de mamá. O si fue planeado o no. Ahora, un hijo no deseado no quiere decir un hijo no querido. O sea, también eso es muy importante. Hay que quitarle ese drama de es que no me quieren. No es cierto, no es que no te quieran, es que en ese momento preciso, ahí en ese segundo en el que le dijeron, ¿está usted embarazada? No querían. Les cayó de sorpresa. Tenemos una pregunta, nada más de que hay una palabra que no estoy comprendiendo. A ver si nos puede contestar Bere, que nos mandó una pregunta. Dice, buen día, ¿qué pasa con una mujer embarazada que se me hace que estado, ha empezado a menospreciar a su esposo y como que sus padres le están consintiendo mucho a ella? ¿Qué le puede pasar al bebé? Y que el bebé puede tener un rechazo con su propio papá también. Y que al final de cuentas, cuando crezca, también se sienta rechazado de alguna forma. O sea, él va a recibir a lo mejor rechazo. Va a recibir rechazo, probablemente. Cada quien lo vive de manera diferente, pero no es lo ideal para una persona. También hay mamás que dicen, yo decido y yo voy a tener a mi hijo y no me importa que papá sea. Y también puede marcarle la vida a ese bebé porque ese bebé está hecho nada más para que mamá esté bien. O sea, es como una solución a que ella esté bien. Entonces, ese bebé no tiene derecho a hacer su vida después. Pero todo, como te digo, se puede resolver. Hay alguien, no quisiera decir el nombre por cuestión de privacidad, dice, en mi vida hay 2 cosas. Mi papá nos dejó cuando yo nací,
para formar a otra familia. Él regresa justo cuando tengo un año y mi mamá se vuelve a embarazar de nuevo y siempre me he sentido muy pequeñita a pesar de mis logros. Es porque no está reconocida, porque en el momento justo de que su mamá estaba embarazada, no estaba reconocida por el papá. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Simplemente es como hacer como un duelo de, perfecto, no fui reconocida por papá, en ese momento no era el momento ideal para mamá y papá, pero lo reconozco y lo voy a liberar. De esa forma lo pueden soltar. Lo reconozco y lo libero. Lo reconozco y lo libero. Y es como renuncio, es como si dijeras la palabra renuncio a este proyecto que tenía mi mamá o que tenía mi papá. Renuncio a no ser reconocida o reconocido. Renuncio a tener esta vida que está sometida por el proyecto de mis padres y no el proyecto mío de vida. Dice Nayeli, dice, los precios a pagar son por perder lo que creías que era tuyo, son altos, dice, más cuando descubres que las ganancias son mucho más que lo que ibas a obtener, sí ven gran motivación para seguir adelante y sobre todo cuando te das cuenta que en realidad no ocupabas de nadie para hacerlo. Sí. Ok. Generarnos este ambiente o si a lo mejor reconocemos o sabemos por información que nos dan nuestros padres o nuestros familiares que a lo mejor vivimos un embarazo tormentoso. Esto hace que el día de hoy nos hagamos responsables de nosotros mismos. Ya no podemos decirle a papá y a mamá lo que fue o lo que sucedió, porque a veces sin información es complicado llevar como un embarazo sano, si lo podemos decir de esta manera, ¿no? Anteriormente no había toda esta información, Yadi. No, y lo que pasó ya pasó. Entonces tampoco se vale ir a decir, mamá, papá, ustedes tuvieron la culpa de esto que soy. O sea, hay que ser responsables y darnos cuenta de que en nuestras manos está también la solución. No es ir a reclamar. O sea, tú puedes hacer incluso una carta para tu mamá y tu papá donde dices, renuncio a este proyecto, renuncio, entiendo que no fui reconocido, entiendo que no fui deseado. Sin embargo, yo ahora voy a hacer mi vida. Y esa carta la puedes hacer, la lees en voz alta, no se la tienes que llevar a ellos. Tú la lees en voz alta y eso va a provocar cambios en ti. Ok, aquí hay preguntas que son muy interesantes. Dice, cuando estaba embarazada tenía muchos problemas económicos. Mi hijo es muy nervioso, inseguro y por todo llora. ¿Qué puedo hacer para apoyarlo? Contarle, si todavía está pequeño, o sea, hay que contarle así, con toda tranquilidad. Ajá. ¿Qué crees? Pasó esto cuando yo estaba embarazada de ti, pero yo te quiero, te adoro, abrázalo mucho, hablarlo. Esa es la mejor terapia, o sea, antes de llevarlo a terapia, sí, esa es la mejor... Hablarlo con ellos. Hay que hablar. Otro mensaje dice, acabo de pasar por un embarazo donde no se logró, donde no se alcanzó a formar el bebé. Y mi esposo no quiso buscar otro bebé. Me dejó y se fue precisamente cuando yo me iba a hacer el legrado. Anímicamente me siento mal. Puedes preguntar por qué no se formó. Hay mucho, bueno, es como... Sí, hay muchos factores. Pero aquí lo importante es de que acudas a que te den ayuda, porque sí es importante que ella tenga son dos duelos lo que tiene que hacer. Tiene que ser el duelo del bebé y el duelo de la pareja que ya no está con ella, para que ella pueda solucionar esto y sacarlo adelante. A veces los bebés se deshacen o se van porque se están cargando con muchas cosas que vienen a limpiar. Sin embargo, no lo vemos así. Hay bebés que vienen para no lograrse. Vienen a limpiar algo que está atrás. O sea, cuando se van estos bebés, se llevan, pues en este caso, lo voy a decir a ver si tú me corriges. Quizás este bebé llegó para irse y para llevarse al marido también, ¿no? Pero probablemente. Puede ser. Para sanar algo que ella tenía que sanar o la familia en general. O provocar a lo mejor esa separación. Esa separación. También puede ser. O sea, hay que ver. Todo tiene su lado bueno y su lado no tan bueno, pero cada quien tiene su historia personal, pero ella sí es muy importante que ella haga este tipo de duelo, claro, y de reflexión y de duelo,
donde diga, entrego a este pequeñito y entrego también a este hombre que no forma parte de mi vida ya. Y de esa forma ella va a poder abrir ese lugar para que llegue alguien más. Bueno, y también pensar cuando, digo, y como tú dices, digo, también hay que ver por qué se fue. Quizás no pudo con el duelo y fue tan fuerte el dolor. Sí. Pero creo que es interesante esto, el hacernos las preguntas, Yadi. Yo creo que Sí. aquí lo que nosotros estamos aprendiendo es a preguntarnos, a razonar lo que nos sucede, el cómo me siento, me duele, no me duele, si quiero llorar, llora, si quieres quedarte encerrado, enciérrate. Es válido, como dicen, es válido tirar la toalla, Sí. pero Y después recogerla. pero después recogerla, más no dejarla tirada. Pero es Ajá. válido de repente decir, no quiero saber de nada, me quiero desconectar por completo, ¿no? Es sano también Es desconectarte. sano y estar pensando en que no somos víctimas de las circunstancias, o sea, podemos nosotros mismos resolverlo también. Todo está en la inconsciencia y hay que traerlo a la luz. Una vez que lo tienes a la luz, tú decides, ¿sigues con eso o ya lo cambias? Esteban Ascensión dice, yo creo que está en cada uno de nosotros cambiar para ser exitosos, de poner todo en su lugar. Hay algunos que se hacen víctimas. Gracias, Esteban, por tu comentario. Y gracias, Yadi, por acompañarnos, Gracias a ti. por darnos este tema, donde nos dejas pensando también, nos dejas analizando un poquito sobre cómo fuimos traídos y que ya está en nuestras manos estar en paz con nosotros mismos. Así Yadi, es. ¿cómo te podemos localizar? Porque creo que hay muchas personas que se quedaron con algunas dudas. Ok, en el WhatsApp 8119 90 83 38 y en la página de Facebook de Adri Kerr con Y y con K. Adri Kerr en Facebook, En Facebook. y 8119-90-8338 es el teléfono de WhatsApp. Recuerden que mándenle mensajito porque a veces están en terapias y no contestan las llamadas. Yadi, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Vámonos a un